Dios le bendiga, amados hermanos. Qué bueno que nos podemos ver una vez más por aquí, por lo menos por los medios que Dios nos permite tener. Ya estamos casi finalizando el año y en ese sentido nos ha tocado la predicación, así que vamos a orar para ponernos en manos de Dios a fin de que Él esté con nosotros. Oramos, me acompañan, amados y visitas. Señor y Dios, venimos delante de ti dándote gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. El ruego ahora al iniciar este servicio y tener este tiempo de predicación es que una vez más, oh Señor, tú nos ayudes, tú nos acompañes y nos dejes escuchar tu voz. A ti sea toda la gloria, oh Señor. Da en nosotros el que estemos atentos a tu palabra. Es nuestra petición en Cristo. Amén. Ya casi finalizando el año, hay algo que muchos acostumbran o que nosotros muchos acostumbramos a hacer. Y es algo que probablemente es común para muchos. Es pasar balance al año que termina. Pasar balance al año que termina. Pero hay diferentes maneras de pasar balance. Por ejemplo, si fuera un ejercicio financiero, nosotros en una columna o en dos columnas colocaríamos en un lado egresos y en otro lado ingresos. Haríamos una sumatoria al final, un ejercicio matemático, de este lado sumo, de este lado sumo y luego sumo y resto lo otro. Y ahí tendríamos más o menos los resultados finales reales del ejercicio, si fuera un ejercicio financiero. De la misma manera, si pasamos balance de este 2020 que casi finaliza, podemos empezar a poner de un lado de la hoja todo lo que nosotros consideramos malo que nos ha acontecido en este 2020. Todo lo que consideramos negativo, todo lo que estamos pasando, todo lo que no hemos podido lograr, todo lo que planeamos que no funcionó, todo lo que hemos perdido, todas las afecciones que nos han sobrevenido. Todo eso lo podemos ir colocando en un lado. Del otro lado, entonces, podemos ir colocando todo lo que consideramos bueno en este 2020 que nos ha sucedido. Todo lo que hemos alcanzado, lo que hemos logrado, lo que se ha mantenido, lo que se ha mejorado en nuestras vidas, las victorias que hemos tenido, las enfermedades que hemos sobrepasado. Haciendo este ejercicio de manera rápida, ¿a qué conclusiones llegaríamos? De manera rápida. ¿A qué conclusiones tú llegarías si hicieras ese ejercicio en tu propia vida? ¿A qué conclusiones tú llegarías? Claro, tenemos que tener un cuidado haciendo este ejercicio porque si omitimos algunas cosas en el ejercicio, si dejamos de incluir algunos acontecimientos o verdades, podemos sacar conclusiones no precisas si no consideramos todo al hacer este ejercicio. Cuando un médico evalúa a una persona, le dicen en el consultorio, los que han ido al médico saben que es así, le dicen, cuénteme todo lo que usted tiene, no me deje de decir nada, dígame todo lo que usted tiene, cuéntame en todas las partes donde le duele, todo lo que le está pasando, para entonces el médico dar un diagnóstico lo más real posible. Si es haciendo un inventario en un lugar o en un negocio, la misma expresión sale. Las personas dicen en el inventario que no se quede nada sin mencionar, que no se quede nada sin anotar, nada sin tomar en cuenta. Puede ser desde la unidad más pequeña que esté en el comercio o en el negocio hasta lo más grande que haya allí. Que todo se mencione. Que todo se mencione. Todo hay que anotarlo. En la Biblia, yo quiero que vayamos a un texto donde tenemos a un personaje que llegó a una conclusión aún en medio de una época difícil, aún en medio de un año difícil, pero llegó a esta declaración después de considerarlo todo. Él llegó y pudo llegar a esta consideración. Yo quiero que me acompañen a Lamentaciones, capítulo 3, verso 21 al verso 24. Hemos tomado esta pequeña porción para este momento. Dice así la palabra de Dios. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Lo que tendremos hoy, amados hermanos y visitas, es más o menos una meditación, un estudio en estos textos
por el tema de que este año casi finaliza y pudiéramos evaluar muchas cosas sucedidas en este año, y si no tomamos todas las consideraciones del lugar podemos llegar a conclusiones erradas. El texto lo vamos a estudiar con el tema pasando balance en un año que termina. Pasando balance en un año que termina. Y veremos dos puntos en el tema. Primero veremos, o una invitación tendremos, porque lo haremos todos juntos. En esta meditación, en este momento, quiero que todos estemos involucrados. Que primero consideremos todo para pasar balance. Y segundo, que tengamos presente una consideración que no debe quedar, que no debe faltar. De inmediato yo quisiera que vayamos al primer punto, que consideremos todo para pasar balance, considerémoslos todos. Lo primero, hermano, es que esta es una porción de todo un libro, pero no es una porción cualquiera. Estos versos marcan un punto donde el escritor considera verdades que consuelan, que hasta este punto, en el capítulo 3, verso 21, no se habían considerado en el libro de Lamentaciones. Cuando hablamos de situaciones difíciles, de un año difícil, es casi imposible que muchos de nosotros, que muchos en el mundo, no asocie el año 2020 a un año difícil, a un año que ha sido traumático. Es muy difícil que muchos de nosotros no lo asociemos así. Y claro, es el año y la época que nos ha tocado vivir a nosotros. Hay personas que dicen que el peor año de la historia fue el 1347, que fue el año de la tal mencionada peste negra. Los años, o si sacamos este año y mencionamos otro año, pudiéramos decir entonces que uno de los años de las guerras, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde se perdieron muchas vidas y todo fue una de gran catástrofe mundial. Pudiéramos considerar años como estos. El diario de la BBC dice, según estudio, un grupo de estudiosos que se sentaron y científicos supuestamente se reunieron y acordaron que el año más catastrófico, el año más difícil que se puede mencionar, o la época más difícil, fue el año 536 después de Cristo, que el sol perdió su brillo durante 18 meses debido a un gran volcán que causó muchísimo daño. Pero así como hemos mencionado estas tres épocas o estos 3 años de manera particular, pudiéramos mencionar otros también. Y en este momento me voy a tomar el tiempo también para compartirles a ustedes algunos escritos que leí con relación a cosas como esta, para uno poder tener una comprensión de lo que uno va a considerar antes de dar una declaración de cómo nos fue este año. ¿Qué declaración final podemos decir? Por ejemplo, un escrito decía que lo mejor sería borrar el 2020 del calendario o de la historia humana. Decía un escrito eso. Lo mejor sería para el ser humano o para la humanidad borrar el 2020 de la historia humana. Eso decía un escrito. ¿Por qué? Porque es un año en el que hemos perdido mucho, hemos dejado de vivir momentos y experiencias a las que estábamos acostumbrados. Hemos dejado de convivir con familiares y amigos y de tener encuentros y reuniones normales. Por ejemplo, nosotros mismos somos testigos de eso. Los cultos de la iglesia han sido afectados. Nosotros tenemos mucho que no nos reunimos en nuestro templo un miércoles para tener un culto de oración. Mi mente de verdad no recuerdo, tal vez desde marzo. No nos vemos la cara orando juntos en la iglesia presencialmente. Hemos parado de dar abrazos a todos y a muchos. Hemos parado de estrechar la mano, dice el diario que leía. No hemos podido despedir a los que se han ido como merecían, ni apoyar a los que han sufrido esas pérdidas. Tampoco hemos podido acompañar a todos aquellos que viven solos. La lista de cosas negativas es muy amplia, dice el periódico. Sobre todo cuando se juntan la pérdida personal y la pérdida profesional. Personas que ya no están, y también personas que no solamente han sido afectados incluso con familiares que no están o allegados, sino también económicamente. También se han quedado por el camino muchos sueños rotos, muchos negocios que no han podido ver la luz y otros que no han aguantado la crisis, que tal vez sobreviven a medias o han tenido que desaparecer porque no han aguantado. E incluso, dice el periódico, escuchen esto, incluso mirar al futuro puede dar vértigo para muchos porque todavía no se ha visto
o no se han visto todos los efectos que puede causar esta pandemia que nos ha tocado vivir a nosotros. Todavía todos los efectos no se han visto. De hecho, la vacuna ya se está aplicando en muchos países donde se están llegando y todavía hay cierta incertidumbre, incluso ahora con ese tema de hasta de nuevas cepas que están saliendo. Con todo lo que ha pasado este 2020, yo creo que daría para escribir un gran libro. Dice otro diario: ¿cuántas competencias no se han llevado a cabo este 2020? ¿Cuántos asientos vacíos en los deportes? Por ejemplo, en nuestro país, en los juegos del Licey, Águila, Escogido, se ven como hay carteles detrás de los bateadores con fotos de personas, porque no hay fanáticos presentes, no hay estadios llenos. Hay fotos de personas. La NBA empezó con los estadios vacíos también. Nadie se esperaba esto. Escuelas sin niños, bodas con pocos invitados, montañas rusas sin gritos, actores de teatro sin aplauso, canciones inconclusas, oficinas vacías, casas llenas, resort sin vacacionistas, un país como nuestro que depende tanto del turismo, que el turismo es una gran fuente de economía para nuestro país. Y en este tiempo ahora mismo, no es que están sin vacacionistas los resorts, pero están con muy pocos vacacionistas. Están a menos de la capacidad que deberían. Y muchos otros sin sus seres queridos. Termina diciendo el escrito como declaración final, y quiero que esta declaración la tomemos porque en el resto de todo este tiempo que estaremos tratando este texto, vamos a ver si esta declaración es tan cierta o debe ser la declaración que debemos incluir todo en nuestro vocabulario o todos estar unidos a esta declaración, o debe ser otra la declaración. Termina diciendo el escrito como declaración final a este 2020 y todo lo que hemos mencionado: tendrá que pasar mucho tiempo, tendríamos que ver muchas otras cosas para mirar el 2020 de otra forma diferente. Oigan, tendríamos nosotros que ver muchas cosas. Tendrán que pasar muchas cosas para ver o visualizar el 2020 de otra forma. Eso termina diciendo el escrito. Asimismo, el texto que acabamos de leer parte también de un duro tiempo de dificultades, amados hermanos y visitas. Y para tener una idea más clara de esta dura situación de donde viene este texto hasta aquí, tenemos que saber un poco más de su contexto para poder evaluarlo todo. Hay muchos argumentos que establecen a Jeremías como el autor, porque quien escribe era testigo ocular de la destrucción de Jerusalén, porque también hay mucha semejanza entre el estilo y las expresiones de Jeremías y Lamentaciones entre ambos libros, y ambos están sucedidos uno detrás del otro en nuestra Biblia, porque los autores de ambos demuestran el mismo temperamento sensitivo. Jeremías era sensitivo, quien escribe era también un hombre sensitivo, el escritor era sensitivo también. A la luz de estos argumentos y el peso de la tradición, es muy probable que Jeremías haya compuesto Lamentaciones. Hay una expresión hebrea que se repite en el libro varias veces. Es la expresión que traducida del hebreo es como, que denota desmayo. Y de ahí se le da el título en hebreo a este libro. Este texto está en un libro que su nombre va muy relacionado con el gran material que compone el libro. Su nombre, como lo conocemos, es Lamentaciones. Lamentaciones o endechas. La tradición hebrea antigua lo había titulado Kinot, que al igual que el griego la traducción es llanto o canto de duelo por un muerto. Los judíos, cuando tradujeron este libro, en el libro donde estamos, tomando esta declaración final de este año, los judíos cuando tradujeron este libro al griego lo titularon Las lágrimas de Jeremías. Cuando fue traducido del griego al latín, lo llamaron Las lamentaciones de Jeremías. Entonces, primero, cuando los judíos tradujeron este libro al griego, le pusieron Las lágrimas de Jeremías. Cuando fue traducido del griego al latín, le pusieron Las lamentaciones de Jeremías, que es como nosotros lo conocemos hoy. De hecho, en algunas Biblias se puede encontrar en el encabezado, en la primera hoja donde inicia el libro, Las lamentaciones de Jeremías. Así se puede encontrar en algunas Biblias. Entonces, amados hermanos, al uno ver eso, que esta expresión se encuentra en este libro, uno podría decir que pasar balance en medio del dolor, en medio del llanto,
tras pasar o estar pasando aflicción en momentos de enfermedad o en momentos de crisis, pasar balance no es nada fácil, no es una tarea fácil. Sobre todo cuando todo lo que estamos o hemos pasado está todavía fresco en nuestras mentes. Pasar balance en estos días, cuando hay tantas cosas frescas de todo lo que ha acontecido en este año, no es nada fácil. No es nada fácil. Todos nosotros estamos bien asociados, relacionados, o tenemos fresco en nuestra mente cómo iban sucediendo muchos acontecimientos en la pandemia, desde enero, cuando escuchábamos noticias, febrero, marzo, cuando empezó el toque de queda, cuando pensábamos que eso estaba distante y lejos, y luego nos dimos cuenta que ya estaba en nuestro país, que empezó con el italiano, que todo empezó allí. Entonces, amados hermanos, es de esa misma manera que se llega a nuestro texto en Lamentaciones capítulo 3, verso 21 en adelante, que lo estamos considerando ahora. Es de esa misma manera. En el año 587 antes de Jesucristo, y aquí cito en este caso comentarios, Nabucodonosor capturó Jerusalén. Nuestra generación, y principalmente en Occidente, no estamos tan relacionados con todo lo que esto significa, que alguien capture o invada otra nación. Eso nosotros solo a veces lo leemos en historias, pero no sabemos todo lo que eso implica, aunque tenemos todavía acontecimientos que no son de tan atrás. En el año 587, entonces, Nabucodonosor capturó Jerusalén. Eso significó que él destruyó la ciudad, incluyendo el templo, que eso era mucho para ellos. Derribó los muros, llevó cautiva a toda la población, dejó con vida a pobres y débiles, y al llegar a Babilonia mató a los dirigentes del pueblo. Pero hasta ahora no estamos diciendo todo lo que aconteció y que era el contexto de cuando se escribió esto. ¿Quién escribe? Escribe tras ver su ciudad sitiada. En la historia bíblica, en varias ocasiones, el pueblo de Dios sufrió sitio de otros pueblos enemigos. Pero en muchas ocasiones el pueblo de Dios tuvo éxito frente al sitio de ejércitos enemigos. En esta ocasión, cuando se escribió Lamentaciones, cuando se escribió esto, el pueblo de Dios, la ciudad de estos hombres, cuando se escribió esto, no tuvo éxito frente al sitio que le pusieron los contrarios. El sitio, como dice Logos, es la batalla sostenida contra las ciudades fortificadas, impidiendo la renovación de los suministros, que es una táctica común en los tiempos del Antiguo Testamento. Nos rodean por todas partes, cortan todos los suministros de entrada o salida de alimentos y llega a un punto entonces que la persona tiene que ceder. En nuestros días hay cosas que suceden así, poco parecidas, pero no de la misma magnitud. Hay naciones del primer mundo que ponen sanciones a otras naciones por temas de programas nucleares, por abusos de poder, abusos de guerra, pero nunca en la misma magnitud, como decíamos ahora. Porque todo es con el fin de que el otro desista o abandone lo que está haciendo. En nuestros días suceden así, pero nunca en la misma magnitud. Estamos diciendo que lo que sucedió aquí fue que Jerusalén fue sitiada en aquellos tiempos, lo que provocó una hambruna al extremo de que las madres hicieran lo impensable. Yo quiero que me acompañen a Lamentaciones 4, verso 4 y verso 9 al verso 10. Leemos, dice allí: la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Está contando el autor parte de lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido. Los pequeños pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Las madres hicieron lo impensable, comerse a sus hijos por un sitio que no duró 2 meses, ni 3 meses, ni 4, ni 5. 18 meses duró este sitio. 18 meses. Muchos fueron muertos y otros muchos cautivos, y nadie les ayudó en su momento de necesidad, como el mismo autor recalca en el libro de Lamentaciones. Este libro fue escrito bajo estas circunstancias. Bajo circunstancias de sitio, de dolor, de duelo, de penuria.
bajo una época donde el sufrimiento era tan grande que las madres hacían lo impensable, como lo acabamos de leer. Este libro fue escrito bajo estas circunstancias. Este era el contexto que se estaba viviendo aquí cuando se escribió este libro. Más allá del sufrimiento físico, hubo una gran pérdida espiritual. ¿Por qué? Porque para el pueblo escogido parecía como si se hubiese terminado toda su esperanza. Habían sido conquistados, habían sido sitiados, conquistados, destruidos, habían sido saqueados. Es como si su esperanza se hubiese perdido, porque era como que las promesas de Dios se habían evaporado. Eso era lo que parecía en ese entonces. Algo más, cuando Nabucodonosor logró hacer una brecha en los muros de Jerusalén y quemar el templo, como dice un comentarista, hubo una crisis de fe, porque este pueblo creía que Jerusalén era inviolable, impenetrable. La monarquía de David, a través de los años y de la historia que ellos conocían, que conocían estos hombres, les daba a entender a ellos que una monarquía que había sobrevivido durante 4 siglos le daba estabilidad y seguridad de un pacto especial de Dios con el hijo de David. Y todo eso los condujo a ellos a creer que Jerusalén nunca sería humillada por el enemigo. Todo eso los hacía a ellos creer esto. Y precisamente Lamentaciones es un libro que en gran parte de su composición lo que se habla es de una sola cosa. ¿De qué? De sufrimiento. De eso es que habla Lamentaciones. Sufrimiento en su gran parte de su composición. Hermanos, yo quiero que ustedes sean testigos. Con todo esto que hemos mencionado, que era el contexto de cuando se escribió el libro, ¿qué balance final podemos tener tras evaluar esos años, tras evaluar esa época, tras evaluar esos acontecimientos? ¿Qué declaración nosotros podemos decir tras nosotros considerar todo lo que estaba pasando en este pueblo, en este tiempo? Todo esto que estaba aconteciendo en este tiempo no fue ficción, no fue algo imaginario. Acabamos de leer de cosas impensables que no fueron ficción, no eran algo imaginario. Yo recuerdo que en estos días yo tuve un sueño. Yo suelo soñar poco, hermanos y visitas. Yo suelo soñar poco. Pero tuve un sueño en estos días que era un sueño de esos sueños que tú como que te están persiguiendo y el otro te va a matar a ti y te va a atrapar y te quieren hacer daño a ti, a tu familia, a tu esposa. Yo recuerdo, amados hermanos, que en el sueño de repente, yo no sé cómo, pero en medio del sueño yo como que me espanté y me desperté. Parece que el susto era tan grande en el sueño que yo por lo regular se lo conté a mi esposa, porque cuando a veces ni ella ni yo tendemos a soñar, pero a veces cuando soñamos no lo decimos uno a otro porque son cosas que no suceden común en nuestro hogar. Pero la cuestión es, amados, que de repente yo me paré, me espanté en medio del sueño. Y cuando yo me espanté, yo dije, ay, pero es un sueño. Ah, no, pero yo puedo seguir soñando. Yo mismo me consolé y dije, no, yo puedo seguir soñando. Todo lo que acabamos de leer, amados hermanos, lo que hemos acabado de mencionar, el contexto de cuando se escribió esto, no fue un sueño. Como mucho de lo que nos ha tocado a muchos de nosotros vivir en este año 2020, no ha sido un sueño. No ha sido tampoco un sueño. Da pena que en situaciones de salud a un hermano no se le pueda acompañar en este 2020, que era algo tan común, cuando tiene un familiar que está pasando en un proceso quirúrgico y no se le puede acompañar, fruto del distanciamiento. Eso no fue un sueño, eso es una realidad. Eso no era ficción, no sigue siendo ficción, eso es una realidad. Da pena que muchos pierden un ser querido y a veces uno quisiera estar y no puede por el mismo tema del distanciamiento. Eso no es un sueño, eso es una realidad. Da pena que aunque no es mi caso o no sea el caso particular de alguno, sí nos hemos enterado de muchos que han perdido mucho en este tiempo. Eso da pena. Eso no ha sido ficción. Eso no ha sido ficción. Eso ha sido real. Ha sido real. Da pena que también muchas familias han sido afectadas. Muchos matrimonios, familias que han sufrido mucho. Eso da mucha pena.
Y una vez más, no ha sido ficción, ha sido realidad. Como mucho de lo que había pasado aquí cuando se escribió Lamentaciones. No era ficción, fue realidad. Todo esto, amados hermanos, nos puede llevar a decir la misma declaración que decía, recuerdan que decía al inicio, mantengan esa declaración fresca en sus mentes. Todo esto, que no fue ficción, que fue realidad, que nos ha tocado vivir a nosotros, y que no fue ficción tampoco para cuando se escribió Lamentaciones, para Jeremías, el escritor, cuando escribió, todo esto nos puede llevar a nosotros a dar la misma declaración que decía el diario. Tendrá que pasar mucho tiempo, tendríamos que ver muchas cosas para mirar el 2020 de otra forma. Es verdad que podemos decir nosotros esta declaración. Tendrán que pasar muchas cosas para mirar el 2020 de una manera diferente. Esta declaración que mencionamos es la que normalmente puede salir de nuestros labios, fruto de todo lo que hemos mencionado, fruto de todo lo que estaba pasando este pueblo. Esta declaración es la misma que podía expresar Jeremías, pero no fue así, amado hermano. No fue así, visita. No fue así. Y esto es lo que nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Ya consideramos todo. Una realidad que se estaba viviendo en tiempos de Lamentaciones. Una realidad que nos ha tocado vivir a nosotros en este 2020. Eso es considerarlo todo, pero aún faltan cosas por considerar. Segundo punto, una consideración que no se debe quedar. Porque entonces si se queda, podríamos dar un veredicto final, una declaración, una expresión no acorde con la realidad. Lamentaciones 3, verso 21, yo los invito, vamos allá. Dice allí: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Hasta este punto, amados hermanos y visita, nada había cambiado para el escritor de Lamentaciones. Todo seguía siendo igual, al igual que para muchos de nosotros. Hasta terminar diciembre, la oración probablemente de muchos de nosotros continuará siendo la misma. Por un hijo que se convierta, por un hijo que está en una situación, por una situación que nos ha tocado vivir a nosotros, que estamos pasando. La oración nuestra, de muchos de nosotros, probablemente no cambiará, seguirá siendo la misma, no cambiará. Probablemente para muchos la situación difícil no ha mejorado, seguirá siendo la misma aún en estos días. Las situaciones de salud, las económicas, todavía no son diferentes, probablemente, pero probablemente hay cosas en las que todavía yo no he pensado. Aquí las circunstancias no habían cambiado. El pueblo de Dios todavía estaba afligido y desamparado. Por eso leímos en el capítulo 4, Jeremías diciendo lo que estaban haciendo las mujeres, lo impensable. Pero el profeta recapacita y trae a su corazón una gran verdad que él todavía no ha mencionado y que es probable que tú y yo no la estemos considerando a cabalidad, esta expresión. Y me encanta porque esta expresión, ¿sabe, hermanos, cuál es? La misericordia divina. La misericordia divina. Leemos capítulo 3, verso 22 y verso 23. Dice allí: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hay palabras, amados hermanos y visitas, que son clave en este libro. ¿Y sabes qué? Esta es una de ellas en Lamentaciones: misericordia. Esta palabra es clave en Lamentaciones: misericordia. Y esto no es que el escritor estaba obviando todo lo que estaba pasando y ahora él se iba a hacer de la vista gorda. No, la idea aquí es considerar y comprender algo que es mayor y que ojalá tú y yo lo podamos considerar también así. Algo que es mayor. Otras traducciones escriben aquí, donde el escritor tiene esto que acabamos de leer, escriben: la bondad de Jehová ciertamente no se acaba. Utilizan la palabra bondad. Y la utilizan porque la traducción de Gesed, porque bondad es la traducción de Gesed, la Gesed de Dios, que se usa para expresar lo interminable que es el amor pactado o el amor leal de Dios. Así lo expresan los comentarios bíblicos. La bondad es la Gesed de Dios. La bondad es la Gesed de Dios. Y la Gesed de Dios, hermanos, puede traducirse para nosotros como la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, su fidelidad. Así, de esa manera,
De esas múltiples maneras se puede traducir la gesed de Dios, la bondad de Dios, como su misericordia, su gracia, su fidelidad. De esa manera se puede traducir. Dice Éxodo capítulo 34, versos 5 y verso 6, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, dice allí: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en gesed, en misericordia. Está apelando allí a la gesed de Dios, la bondad, la misericordia, la fidelidad. Por eso, amados hermanos, un encabezado del mundo hispano renombra esto como la misericordia divina, un recurso inestimable. Repito, un encabezado del mundo hispano lo renombra así esto: la misericordia divina, un recurso inestimable. Y hermano, yo cuando estaba estudiando esto, yo me quedaba, hermanos, mire, de verdad que hay cosas que uno la lee que uno tiene que detenerse, obligatoriamente, hermano, que uno tiene que detenerse. Yo pienso que nosotros leemos muchas cosas en la palabra, pero nosotros muchas veces leemos muchas cosas, pero no comprendemos a cabalidad lo que eso significa. Yo pienso, en mi caso, pero yo pienso eso, hermanos, yo pienso eso. Hay muchas veces que nosotros no comprendemos a cabalidad lo que esto nos está diciendo a nosotros. Y comprender esto era lo que llevaba al profeta a dar esta gran declaración que estaba aquí, en medio de esa época, en medio de ese año. Era comprender eso lo que hacía que el profeta pudiera dar esa gran declaración. Hermanos, la gesed de Dios, nos está diciendo el texto, la gesed de Dios, la misericordia de Dios nunca se termina. Nunca se termina. El salmista decía en el Salmo 23, verso 6, tu misericordia me seguirá, y la bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Wow, estos hombres comprendían, entendían mucho mejor que nosotros lo que era la gesed de Dios, que a nosotros muchas veces nos falta comprenderlo un poquito más. ¿Qué es la gesed de Dios? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que podamos comprender más, que podamos considerar en este 2020 que casi termina, que podamos considerar también la gesed de Dios? Y yo te quiero invitar a algo, hermano. Recuerda, todo lo que leímos que estaba pasando el pueblo en esos tiempos, por eso esto, aunque soy yo solamente quien está hablando, esto puede ser un poco interactivo. Porque recuerda, haz memoria, todo lo que estábamos hablando de que estaba pasando el pueblo en Lamentaciones cuando esto se escribió. Recuérdalo. Las madres se comían a sus hijos. Habían sido sitiados 18 meses. Los suministros no podían salir ni entrar. 18 meses. 18 meses. Luego los muros derribados para ellos entrar, saquear, destruir, matar muchísimas personas. Es en medio de todo esto que están diciendo todo esto. Recuerda todo eso. Recuerda todo lo que a ti te ha pasado este año ahora. Tráelo a tu mente. Tráelo a tu mente. Sí, yo sé que han pasado muchas cosas, pero hay cosas que sobresalen más que otras. Recuerda todo lo que te ha acontecido. Que nosotros consideramos que nos han acontecido muchas cosas que no las consideramos las mejores cosas o que son cosas negativas. Hay muchas cosas que consideramos buenas, otras mucho las consideramos malas. Muchas cosas que le han pasado a otros cercanos a nosotros, aunque nosotros no hayamos sido lacerados tanto, pero tal vez conocemos muchas personas que le han acontecido muchas cosas. Recordemos todo eso, lo que aconteció durante cuando se escribió esto, lo que nos ha acontecido a nosotros. ¿Sabes qué, amado hermano? Es su misericordia, la misericordia de Dios, la gesed de Dios, que hace que tú y yo en esta tierra nos podamos sentir seguros. Y pon eso, escríbelo grande si quieres.
Es la gesed de Dios, la misericordia de Dios. Al pensar en todo eso, es la misericordia de Dios, la gesed de Dios, que hace que tú y yo nos podamos sentir seguros de que nunca nosotros recibiremos el castigo como nosotros lo merecemos en esta vida. Es la gesed que nos recuerda eso. Nunca el castigo será tan fuerte como tú y yo nos lo merecemos. Nunca será tan fuerte. Por la gesed de Dios, por la bondad de Dios, por la fidelidad de Dios, por la misericordia de Dios, porque ella es nueva cada mañana, como dice el escritor aquí en Lamentaciones. Es nueva cada mañana. El profeta Jeremías dice que aún en medio de las peores condiciones, ellos nunca recibieron lo que ellos merecían por cómo ellos actuaban, que pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios. Eso es lo que está diciendo el profeta. Ellos nunca recibieron lo que ellos se merecían por como ellos eran. Solo hubo un justo, solo hubo una vez en que uno murió siendo inocente, y ese fue Jesucristo. Y ese fue Jesucristo. Aún pasando todo lo que ellos pasaron cuando se escribió Lamentaciones, ellos recibieron la gesed de Dios. Aún pasando todo lo que pasaron. Tú y yo este año, aún pasándonos todo lo que hemos pasado, aún habiendo visto todo lo que hemos visto, aún habiendo sufrido todo lo que hemos sufrido, aún un pariente nuestro habiendo padecido lo que ha padecido, un ser querido, aún así no nos ha pasado todo lo que nosotros nos merecemos que nos pase. Y eso ha sido fruto de la gesed de Dios. Al sacar un balance de este año, recuerda que es la misericordia divina la que ha hecho que no nos haya ido peor en este 2020. Es la misericordia, la gesed de Dios la que hace que mi cuadro clínico no sea el peor, que mi enfermedad no sea la peor, que tu condición no sea la peor. Es la gesed de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios la que hace eso. Sí, hermano, pero lo que pasa es que tú no sabes. Me puede decir alguien. Es que tú no sabes, hermano, que tal día de este 2020 yo tuve esto o tuve lo otro, o me aconteció una cosa bien terrible que tuve que hasta llorar mucho, que me hizo pensar mucho, que me hizo sufrir mucho. Es que tú no sabes todo eso que me ha acontecido. Yo he tenido este 2020 muchos años difíciles. He tenido en este 2020 muchos años difíciles. Pero aún en esos días más difíciles en este 2020, su misericordia no te faltó. No te faltó la gesed de Dios. Aunque tú consideres todo eso, amado hermano, la gesed de Dios, aún en los días más difíciles del 2020, donde escuchaste las peores noticias, aún en esos días, la gesed de Dios no te faltó. Porque ella es nueva cada mañana. Porque ella es nueva cada mañana. Su misericordia. Por eso el escritor podía terminar esta porción diciendo: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Porque él entendía que aún los días más difíciles, lo peor que habían visto sus ojos, no era comparable con lo que él merecía. Porque aún esos días lo estaba cubriendo la gesed de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, como a ti y a mí en este 2020 también. La bondad de Dios, la gesed de Dios, la misericordia de Dios, a ti y a mí no nos ha faltado. Por eso, amado hermano, por eso, y de verdad que eso da alegría, hermanos. Por eso, aunque no sepamos cómo entrará el nuevo año, tú puedes estar segura, tú puedes estar seguro de que su misericordia te acompañará. Ella no te faltará. La gesed de Dios no te faltará. No importa cómo se vislumbre el 2020, que hay una nueva cepa, que ahora no se sabe si la vacuna va a cubrir esa nueva cepa, que hay incertidumbre. Amado hermano, amada hermana, aunque entremos con incertidumbre el 2020, aún allí no nos faltará la gesed de Dios, porque es nueva cada mañana. Ojalá, hermano, nosotros podamos entender más la gesed de Dios. Podamos abrazarle en nuestro corazón.
podamos entenderla. Y entenderla es saber, amado hermano, saber, amada hermana, que nunca, nunca habrá un día en que el bien y la misericordia de Dios no estén contigo, como dice un escritor. Nunca habrá un día en que la gesed de Dios no esté contigo, porque es nueva cada mañana. El apóstol en 1 Corintios capítulo 1, verso 9, escribe: fiel es Dios. De esa manera empieza el apóstol allí en ese texto. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Wow, hermanos. Fiel es Dios. En estos días, y ojalá pueda ser un ejercicio siempre, nosotros podamos traer a la memoria las misericordias de Dios. Ojalá, hermano, yo te invito a que nosotros aprovechemos estos días y saquemos un momento, saquemos algunos días y pensemos en las misericordias de Dios. Yo te invito a que lo hagas, que pienses en las misericordias de Dios. ¿Usted nunca le ha pasado que ha hablado solo? Pues usted no es normal entonces si nunca ha hablado solo. Digo, yo no sé si yo lo digo por mí, pero tal vez usted no es normal si nunca ha hablado solo. Recuérdese las misericordias de Dios. Háblale a tu corazón, corazón. Recuerda sus misericordias. Si este año he pasado tal cosa, no se me ha dado tal cosa, pero no me ha ido como yo me merezco, porque la gesed de Dios no me ha faltado. Háblale a tu corazón, aunque te digan que está hablando solo. Antes de recordarle a otros la misericordia de Dios, como dice un escritor, recordémosla a nosotros mismos primero, amado hermano. Antes de nosotros hablarles a otros de la misericordia de Dios, recordarles a otros la misericordia de Dios, recordémosla a nosotros mismos primeros. Eso fue lo que hizo Jeremías. Eso era lo que hacía el salmista en el Salmo 77, 11 y 12. Y eso también lo hacían los hombres de Dios, recordar su gracia en el nuevo pacto. Que Dios nos da más de lo que merecemos y no nos paga como nosotros hemos vivido, como nosotros nos merecemos. No podemos terminar sin mencionar que hay otras palabras claves también en Lamentaciones. No solo una palabra clave en Lamentaciones es misericordia. Hay otras palabras clave también en Lamentaciones. Pecado es una palabra clave. Iniquidad es una palabra clave. Maldad es una palabra clave. Esto que acabamos de mencionar nos debe recordar cómo pueden ser los juicios de Dios. ¿Cómo pueden ser los juicios de Dios? ¿Cómo pueden ser que un día ya muchos de nosotros, o ninguno de nosotros, no seremos receptores de esa misericordia común que Dios tiene para muchos? Un día. Porque un día será el juicio final para todos aquellos que no están en Cristo. Y cada vez que los evangelios hablan de esto, hablan de que allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando aquel día también acontezca y muchos sean lanzados al lago de fuego. Este es un tiempo de misericordia. Hay una misericordia común, mostrada para todos aquellos que no están en Cristo. Y tú estás siendo receptor de eso, pero la estás obviando, la estás rechazando si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso es que hay que venir a Cristo. Porque esa misericordia, esa gracia común, un día ya tú no contarás con ella, sino que contarás con el ardor de Dios, su ira divina, su juicio divino que caerá sobre ti. Esta es la oportunidad que Dios te está dando. De hecho, estar ahora viendo esto es un acto de misericordia de Dios, en su gracia común, en su misericordia común hacia ti que te esté dando ahora, de que puedas venir a Cristo. Ven a Cristo. Hoy es el día de salvación. Oramos. Señor y Dios, gracias. Señor, y de verdad que lo único que podemos decir es gracias por tu gesed, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Que si vamos a considerar muchas cosas en este año, no consideremos solo unas, sino que consideremos todo. Y al considerarlo todo, Señor, al igual que el escritor aquí en Lamentaciones, podamos considerar también una verdad que es tu misericordia, que es nueva cada mañana. Oh Dios, gracias por esta verdad que nos consuela. Que esto nos dé ánimo, Señor, y alegría al saber que también el nuevo año que se avecina, si hay incertidumbre en nosotros,
podamos estar confiados porque tu misericordia aún allí también nos acompañará, porque es nueva cada mañana. En Cristo te agradecemos, Señor, tus favores inmerecidos. Amén.